un poco con tintes de escatología, que no soy escatólogo ni soy experto en este tipo de mensajes, pero vamos a verlo, este tema a grandes rasgos y de una manera lo más objetiva. Hay muchas especulaciones, mucho se habla de estos últimos tiempos, del acontecimiento mundial, pero la Biblia siempre nos da señales de estar, para estar apercibidos en el tiempo que vivimos. Jesús, cuando llegó a la tierra, nació como un bebé y se hizo un hombre, un joven, una persona que habitó entre los hijos de Israel. Él les reprochó la falta de entendimiento de los tiempos. Los fariseos le pedían señal, pero la señal que ellos pedían no era una señal para crecer y estar seguros de lo que buscaban. Ellos lo único que querían era una señal porque dudaban de él, no creían en él. Y él les dijo muchas veces: ustedes cuando ven el cielo nublado saben que va a llover porque el cielo está nublado y hay arreboles. Y les dijo: hipócritas que saben distinguir el clima, mas los tiempos no podéis. Y es algo que nosotros como iglesia debemos estar apercibidos. Nos da señales de una manera que lo podamos comprender. No hay nada oculto, solo que tenemos que estar en el momento. Estaba leyendo el otro día acerca, ahí en el Evangelio de Lucas, acerca de Simeón, un hombre ya entrado en mucha edad, era un hombre anciano que había deseado ver la salvación de Israel. Y dice que cuando Jesús nació, él fue a verlo y exclamó: hoy mis ojos han visto la salvación. Eran hombres apercibidos en su tiempo. Eran hombres que le habían creído a Dios y habían entendido las señales. Así que nosotros tenemos esto también. Todo fue por revelación en el Espíritu y nosotros tenemos el Espíritu que nos guía a la verdad. Entonces hay que estar atentos. Yo le puse como título a este tema, a este pequeño tema, le puse el espíritu de Elías. Elías fue un profeta de Dios que Dios usó en un momento crucial de la vida de Israel. Lo vemos, la primera vez que aparece Elías es en el Primera de Reyes 17:1, donde va y le profetiza acá que no va a llover por 3 años y medio. Es sorprendente cómo la Biblia no habla de su genealogía ni nada más sabemos que era de la región de Tisbea o de Tisbita. Entonces, conocemos muy poco de su origen, de sus padres. Acuérdense que la mayoría de los profetas siempre eran reconocidos o identificados por ser hijos de. ¿Se acuerdan? Isaac, hijo de Jacob, David, hijo de quién? ¿Quién era el papá de David? ¿No se acuerdan? Isaí. Josué, hijo de quién? Hijo de Nun. Todos tenían un procedimiento, un proceder en cuanto a su genealogía. Pero no habla mucho de Elías, pero Santiago nos disipa esta duda porque decían que a lo mejor era un ángel enviado por Dios para ese tiempo, pero Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Nos dice que era un hombre, no habla mucho, pero sí tiene mucho sentido. Su nombre, Elías, significa Jehová es mi Dios o Jehová es Dios. Y tiene mucho que ver. Acuérdense que la mayoría de los personajes bíblicos, sus nombres tienen mucho que ver con su personalidad o con su encomienda o con su ministerio, por decirlo de alguna manera, en esta vida, en esta tierra. Entonces, yo quiero hablar un poquito de esto. En el versículo 18
de Primera de Reyes. ¿Quieren ayudarme? En el versículo Primera de Reyes 18. Aquí nos revela cuál es el motivo principal de el motivo principal del ministerio, lo quiero decir así, o de la obra de este profeta, está en el 18 de, les dije 18 ¿qué? 21. ¿Ya lo tienen? Bueno, 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Estos dos pensamientos está hablando de un corazón dividido, un corazón que no tiene una definición. Cuando él habla o él viene es porque Dios va a tratar con el Israel apóstata. Esto es, Israel estaba viendo un tiempo de apostasía, que estaba siendo inducido por una reina mala, una reina muy influyente en Israel, que adoraba a Baal y estaba imponiendo. ¿Qué es imponer? ¿Qué tienen por imponer? Es algo que estaba haciendo el pueblo obligado, pero un pueblo ciego, un pueblo sin entendimiento, un pueblo sin el conocimiento, un pueblo sin el temor. Oigo mucho acerca de cómo la situación global en este tiempo presente poco a poco nos va, porque está adoctrinando al hombre, al mundo, para aceptar un nuevo régimen. Ellos le llaman un nuevo orden mundial. Y todo esto se va acomodando. Y hay un dicho por ahí, dice que no seamos como los borregos. O sea, cuando hablan en este sentido, hablan de que no seamos personas que no tengamos decisión propia, sino que pues, somos arrastrados por las corrientes de este mundo. Israel tenía ese problema. No se resistía. Veían esta mezcla como algo, pues para ellos agradable, porque había libertinaje dentro del culto a Baal. Y Elías aparece para apercibir al pueblo, para exhortar al pueblo, para enseñar al pueblo y para que hubiese un remanente que pudiese soportar y sostener y vivir el verdadero culto al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Todo esto tiene sentido porque Él les dice así: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hay otra versión por ahí que me quieran apoyar, por favor, a leerla. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces sígalo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Aquí esta versión lo dice más específico. Dos pensamientos, pues es un corazón dividido, pero aquí está hablando de alguien que no. ¿Cómo es la palabra, hija, por favor? Entre dos, no es entre dos opiniones. Entre dos opiniones. Entre dos opiniones. El mundo siempre nos va a llamar a esto, a dividir nuestro corazón. Y un corazón dividido no es un corazón que tiene una lealtad profunda, una lealtad sincera hacia Dios. Y es lo que afecta en nuestros tiempos, la lealtad. Y cuando Él hace un reto
les hace un reto muy, muy fuerte. Les dice, si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, pues síganlo. Pero debe haber una señal contundente para que tú no dudes. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. El Dios que responda con fuego es el Dios verdadero. Y dice que al pueblo le pareció bien. Hay algo peculiar en estos tiempos que ya hemos visto antes y que tenemos que entender por qué el pueblo tenía un corazón dividido. ¿Por qué el pueblo estaba entre dos pensamientos, indeciso, en medio de una línea? Y el problema principal es que en Israel había una mezcla entre Baal y el culto al Dios verdadero, el culto a Dios. Y ellos estaban conformes con esto. ¿Qué provocó esto? Esta decadencia moral. Porque esta es una decadencia moral, espiritual, en el Israel apóstata de ese tiempo. ¿Por qué Israel había apostatado de la fe? ¿Por qué Israel estaba siguiendo a un Dios que sus padres no habían seguido y que el Dios que no se había manifestado a sus padres desde el Sinaí? ¿Por qué ellos seguían este Dios? Más adelante, cuando él reta a estos sacerdotes de Baal, Elías tuvo que hacer algo que Israel no tenía en su mente ni en su corazón. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Restauró. ¿Qué restauró? ¿Qué fue lo que restauró? Ustedes lo pueden leer en su casa. Restauró el altar que estaba derribado. Por eso. El altar a Dios, el altar al verdadero Dios estaba derribado, estaba olvidado. Y él lo tuvo que reedificar. Si tú no pones nada en el altar, Dios no va a responder jamás. Y el altar es aquella vida de una constante búsqueda en Dios. Esto es lo que provoca la apostasía. No escuchar la voz del Dios verdadero. Apartarnos de Él porque hemos decidido ponernos entre dos líneas. Nuestro corazón, nuestra lealtad está dividida y no hay una forma en que nosotros podamos discernir el momento, el tiempo que estamos viviendo. Había un gran problema cuando Elías comienza a orar después de que restaura el lugar correcto. Él tenía que poner su víctima o el buey que habían traído, él lo tenía que poner en el lugar específico, en el lugar correcto, y era el altar. Y él tuvo que edificar, tuvo que restaurar ese lugar, porque era el único lugar donde Dios podía responder con fuego. Cuando Dios responde con fuego, al siguiente día Jezabel, la reina malvada, hace un juramento y dice: mañana tú estarás como uno de estos sacerdotes, porque Elías degolló a todos los sacerdotes de Baal. No quiso dejar ningún antecedente. Y muchas veces nosotros dejamos el antecedente de nuestra vida pasada. Y estamos jugueteando con nuestro pasado. Y estamos jugueteando con lo que hacíamos antes. Y anhelamos, como decía Israel cuando salió de Egipto: ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto a este desierto donde estamos muriendo? Y decían: allá teníamos comida, allá esto, allá lo otro. Y yo escucho mucha gente vivir en su pasado. Yo antes me acuerdo que antes me iba mejor que ahora, antes esto, antes lo otro, y están viviendo de su pasado. Entonces aquí Elías tiene que romper ese vínculo. Destruyó el culto completamente a Baal. Bueno, no fue él, fue Dios a través de él. Dios usó a este varón. Ese espíritu ferviente, ese espíritu leal, ese espíritu con un deseo verdadero por honrar a su Dios, era lo que imperaba en el corazón de Elías. Era lo que había en ese hombre
que deseaba, que tenía un vivo celo por Dios. Porque él lo expresa así en el capítulo 18, cuando está teniendo un diálogo con Dios y le dice: he sentido un vivo celo. He sentido eso que solo quedo yo. Él se sentía solo. Él pensaba que estaba solo. Todos los sacerdotes de Jehová están muertos y solo quedo yo. Y Dios trata con su vida y le dice: mira, no estás solo. Hay 7,000 varones que yo he escogido, que yo tengo apartados, que no se han postrado delante de Baal, ni sus bocas han besado su imagen de acera. Entonces, él entiende que Dios tiene el control de todo y que Dios siempre tiene un remanente para que su gloria, su nombre siempre esté presente. Esto es lo que estaba hablando aquí. Por eso quiero que entendamos el contexto de lo que es el espíritu de Elías. El espíritu de Elías es aquel que anhela celosamente a su Dios, aquel que lo honra, aquel que lo ama, aquel que está dispuesto a hacer la diferencia, aquel que está dispuesto a creerle para que ese Dios de poder pueda contestar, pueda obrar, sea el que impere. El espíritu de Elías siempre Dios lo ha usado para anteceder su venida. ¿Por qué no lo leen ahí? En Isaías 45. Quiero expresar esto porque quiero que entendamos qué momento del tiempo estamos viviendo. Isaías 45. Si ya lo tiene alguien, por favor, puede dar lectura. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Entonces es 3. Escuchen, es la voz de alguien que clama: abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. De uno que clama, ¿qué? ¿Quién clamó en el desierto? ¿Quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista va y es escogido para preparar el camino. Esa era la encomienda: preparen el camino. Y él dice: el que viene tras de mí es mayor que yo, porque es antes que yo. Él es antes de mí. Yo ni siquiera tengo la autoridad. ¿Para qué? Para abrocharle sus sandalias. Él entiende y reconoce cuál era la situación espiritual en los tiempos de Jesús. ¿Por qué Jesús escoge en esa etapa de los tiempos? ¿Por qué Dios escoge que en ese tiempo Jesús venga a la tierra? Porque había mucha maldad en la tierra. Porque Israel estaba ciega. Jesús expresa la situación espiritual de Israel en más de una ocasión cuando Él les dice que este pueblo, esta nación, de labios me honra. En el original dice: honran a Dios. Este pueblo de labios honra a Dios o me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Su corazón está lejos de mí. Su corazón está ajeno a mí. Su corazón está en sus propios asuntos, en sus propios deleites. Su corazón está apartado de mí. Un Israel apóstata, una vez más. Mateo 3, por favor. Mateo 3, del 1 al 3, dice
En aquellos días vino Juan predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Preparar el camino del Señor, ¿y qué? Y enderezar. Él tenía, Juan el Bautista traía una predicación, tenía una forma peculiar de hablar que era cruda, era directa, era fuerte, era agresiva. ¿Por qué? Porque tenía un celo, había un celo por el amor a Dios. Juan el Bautista, él mismo de alguna manera no expresa abiertamente que es Juan, porque en realidad él era Juan. No era no era Elías. Hay algo que me gustaría ver. ¿Qué era lo que operaba en él? El espíritu de Elías. Lucas 3, por favor. Lucas 3, del 2 al 6. ¿Alguien lo encontró? Por favor, alguien léalo. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Bueno, una vez más ratifica el motivo, pero aquí nos expresa el verdadero motivo de la venida de Juan el Bautista. ¿Y cuál era? ¿Para qué? Para arrepentimiento de pecados. A ver, hija, otra vez, es que estaba acá buscando otro versículo, por favor. Dale lectura. Escuchen, por favor. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. El principal motivo de Juan era a llamar al pueblo al arrepentimiento. El arrepentimiento es el símbolo principal del espíritu de Elías. Su prédica era una prédica, como lo dije antes, llena de mucho celo por las cosas de Dios, por honrar a Dios, por servir a Dios. Y algo que nos hace falta en estos tiempos es ese celo, ese vivo celo por buscar a Dios, por honrar a Dios, por amar a Dios. La iglesia hoy en día está en una apostasía tremenda. Por eso es que el espíritu de Elías sería enviado nuevamente. Es un espíritu, es un espíritu de parte de Dios, es obvio, es el espíritu de Dios, pero con el sentido, con la personalidad y con el contexto histórico y espiritual que había en los tiempos en los cuales tuvo que operar este espíritu. A esto me refiero. No estoy hablando de que sea ajeno a Dios, un espíritu diferente, no. Es un espíritu que Dios usa, un tipo de personalidad, un tipo de sentimiento que Dios usa
para que su iglesia verdaderamente sienta un celo por honrar a Dios, un celo por agradar a Dios, un deseo ferviente por buscar de Dios. Esto es lo que Dios enviaría en los últimos tiempos. Y es claro. En Segunda de Tesalonicenses vamos a leer ahí. 2:3. ¿Ya lo tienen? Dice así. Dice, pero... No, estoy en Timoteo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os dije esto? Jesús está hablando aquí, el apóstol Pablo les está hablando aquí acerca de los últimos tiempos, acerca de la venida de Jesús. Dice, pero no sean engañados, tienen que aprender a discernir los tiempos, tienen que estar preparados en todo momento, porque de alguna manera hoy en las redes sociales, en los shorts, en los cortos que hay referentes a lo que se está viviendo en estos tiempos, se están manejando tantas cosas que México en unos cuantos meses se cambiará la CURP que nosotros tenemos por una biométrica. Es decir, que todas las personas están obligadas ya a entrar en este nuevo formato de identificación. Nadie va a tener derecho o nadie va a poder entrar a un servicio público médico público si no tiene esta identificación. Y poco a poco nos están llevando a ese momento donde nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender, nadie va a poder hacer nada si no tiene un código en su cuerpo, una marca o un número, un chip, yo no sé cómo vaya a ser, pero nadie lo va a poder hacer. Y la Biblia es clara cuando dice que cuando se establezca este sistema de gobierno, este sistema religioso, va a haber un hombre que va a operar y que los reyes de la tierra le van a dar la autoridad para que reine o para que presida sobre todo el mundo. Y este va a ser el anticristo. Y de eso es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Pero esto no vendrá sin que antes haya una apostasía. Ya lo vimos hace unos días cuando hablábamos en Timoteo de que en los postreros días habrá tiempos peligrosos porque muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este tiempo de apostasía es una señal para que nosotros podamos comprender cuál es el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo ese tiempo. Hoy vemos y sabemos cómo la iglesia cada vez se corrompe y se corrompe y se corrompe, y hemos llegado al grado, y yo lo digo con mucho respeto, no tengo nada en contra de estas personas, pero hay personas que siguen viviendo su vida, me refiero a los gays, que tienen sus iglesias y que ellos dicen, así Dios me ama,
yo estoy bien así porque Dios así me recibe, Dios es amor, pero nosotros claramente entendemos que mientras no hay un arrepentimiento, mientras no hay un verdadero arrepentimiento de aquello que Dios ve como pecado, aquello que Dios odia, mientras nosotros no tengamos un arrepentimiento genuino y nos apartemos de ese tipo de vida, no podemos decir que Dios está en mi vida. Pero, sin embargo, ha habido una gran decadencia moral en nuestros tiempos, que la gente cree que como está bien. No me meto con nadie, soy buena persona, cada que puedo ayudo a mis semejantes, pero viven una vida en desorden. No viven una vida en un arrepentimiento genuino y verdadero. Y esta situación está dentro de la iglesia. Personas que no viven una vida conforme a la santidad que Dios demanda y ellos creen que están bien. Creemos que las cosas están bien. Esta es la apostasía de la que el apóstol Pablo se refería y decía, la venida del Señor Jesús no vendrá sin antes se manifieste el tiempo de apostasía. Cuando a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Y hoy en día así estamos. Hoy en día los derechos humanos defienden más lo que está mal que lo que es bueno. Porque ellos alegan que es un derecho de cada quien y cuando nosotros queremos estar frente a Dios, no son nuestras reglas las que deben operar, no es mi forma en que yo concibo a Dios, es la manera en que Él se reveló a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de su Hijo Jesucristo dice que viene el perdón de pecados. Cuando alguien se arrepiente y se aparta de ese pecado. Y hoy en día no estamos operando así. Hoy en día hay mucho libertinaje. Donde quiera que tú ves, donde quiera que tú abres un short, no sé cómo se llamen, ya hay hasta podcasts de personas que se expresan y enseñan su forma en la que ellos conciben el evangelio, en la manera que ellos creen. Siempre que haya un corazón dividido, va a haber la necesidad de que el espíritu de Elías se manifieste y hay un celo, hay un deseo por el verdadero culto al Dios verdadero. ¿A qué me baso? Busquen Malaquías 4. ¿Por qué digo que en los últimos tiempos? Malaquías está antes de Mateo, en el Antiguo Testamento. Malaquías 4. ¿Ya lo tienen? 4, 5 y 6. Dice, he aquí, yo envío, ¿a quién? Al profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga, ¿qué? El día de Jehová grande y terrible. Cuando Dios, o cuando estos varones de Dios profetizan la venida de Elías en los tiempos de Jesús, es para preparar el camino, para que los hombres tengan conciencia de pecado. Pero en estos últimos tiempos no va a variar. Es el mismo espíritu que va a operar, pero aquí ya especifica, dice, antes que venga el día que, ahí dice, ¿cómo dice? A ver, el día de Jehová. El día de Jehová, pero dice algo antes. Gran y terrible día del Señor. El gran y terrible.
¿Ustedes creen que se refería cuando nació Jesús? No era terrible, era el tiempo en que el reino de los cielos se estaba acercando. Eran los tiempos en que la salvación de Dios llegaba al mundo a través de Jesucristo. Era el momento en que Dios estaba reconciliando con el hombre a través de Jesús en la cruz del Calvario. Pero ahora viene un tiempo de juicio. Dice, antes que venga el día tremendo, el día terrible, el día de Jehová. Antes que la tierra pase por un proceso de juicio. Es lo que está hablando aquí. Antes de que Dios se manifieste con su ira en contra de aquellos que desafiaron su nombre, antes que aquellos que se rebelaron en su contra, enviará el espíritu de Elías, enviará a Elías. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el motivo? Ahí lo dice abajo, léanlo por favor. Él hará volver, ¿qué? El corazón de los hijos a los padres, ¿y qué? Y de los padres a los hijos. Cuando habla de hará volver, está hablando que el corazón del hombre tiene que ser restaurado a través de un espíritu, de un celo verdadero por honrar al único y Dios soberano. Aquel que no está solamente dispuesto a vivir una vida en Cristo, sino aún morir, si es necesario, por Él. La iglesia tiene que pasar por una purificación. La iglesia tiene que pasar por un filtro llamado persecución. Dentro de poco tiempo se va a saber quién es trigo y quién es cizaña. El apóstol Juan decía, el aventador está en el aire. Y el aventador está en el aire. Todo lo que es trigo se quedará. Y todo lo que es tamo, lo que es basura, se tendrá que separar. Y entonces Él guardará en su granero al trigo. Estén preparados en su corazón, hermanos. Estén preparados porque esos días se acercan. Yo les digo abiertamente y con todo mi corazón, no crean todo lo que dicen, porque muchas son especulaciones. Más bien lo que tú debes entender es que en tu corazón Dios te haga sentir lo que está por venir, lo que esté pasando. Y esto tiene que ver con una vida de oración diaria con Dios, con una relación íntima y personal con Dios, así como con Simeón, así como con Ana la profetisa, que ellos vieron con sus ojos aquello que anhelaban y que habían creído, que Jesús iba a nacer, que la salvación de Dios iba a venir a través de un hombre. Y ellos vieron, deseaban con todo su corazón, estaban en el tiempo oportuno, estaban en el momento, y Dios conocía la necesidad y el deseo de poder ver la gloria de Dios a través de ver a su hijo nacer de una virgen. Lo que hay en la Biblia no miente la Biblia. Entonces, es importante. Ese espíritu de Elías será enviado una vez más. ¿Para qué? Para desafiar al pueblo de Dios a no estar entre dos pensamientos indecisos. Si Jehová es Dios, ya entrégate a Él. Si tú crees que Jesús es la vida y es la verdad, ya no le des vuelta y entrégate a Él completamente. No podemos estar con un pie intentando, deseando buscar a Dios, pero con otro pie intentando y buscando satisfacer nuestra carne con las tentaciones efímeras o con las cosas efímeras que satisfacen un rato, pero después se van. Es mejor que tú y yo tengamos una definición. Si Jehová es Dios, síganlo. Si tú crees que Baal es Dios, síguelo. Pero el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y Dios se ha manifestado y ha respondido una y otra vez que Él es. ¿Cuál es tu parte? El anticristo está ahí. El anticristo no tarda en manifestarse. Todos los bloques sociales y económicos y religiosos se están moviendo hacia una línea. Ya se ha hablado mucho acerca del nuevo orden mundial,
Algunos presidentes ya lo han expresado. Poco a poco se va a ir exterminando la moneda física y va a llegar el momento en que solamente va a haber moneda virtual. Lo que está pasando en algunos países ya. Ya no vas, ya nadie, los dineros que tengas, que trates de ahorrar para esos días, y ya no van a valer porque serán un papel. Lo que va a valer es aquello que avale la nueva economía mundial. Y todo nos está moviendo allá. Una religión mundial. Poco a poco, hace unos días vi cómo en el Vaticano el nuevo Papa abrió las puertas para que entrara la comunidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo? LGBT. Una vez más, esas personas necesitan a Cristo y no las vamos a rechazar. Pero ellos insisten en decir que ellos están bien. Y mientras no haya una profunda o un profundo arrepentimiento, nosotros no podemos decir estás bien. Entraron al Vaticano, pintaron, o sea, pusieron su sello, y ellos dicen: somos aceptados por Dios. El espíritu de Elías ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. La iglesia tiene que pasar por esa purificación. Una vez más se los digo con todo mi corazón, no es un evangelio de juicio ni de miedo que quiero hablar hoy. Simplemente es algo que la iglesia dice, que seremos perseguidos por causa del nombre de Cristo. Y todo aquel que esté dispuesto a vivir la vida en Cristo, aún si es necesario, tiene que ir a la muerte. Y la iglesia tendrá que ser purificada. Busquen Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Permítame, hermano. Sí, es segunda. Segunda, vamos a leer desde el 8. Dice en el 3.1: el día del Señor vendrá. Bueno, vamos a leerlo desde aquí. Dice: amados, en el 3.1, por favor, para entender el contexto. ¿Ya lo tienen ahí? 3.1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Arrepentimiento. Que todos procedamos al arrepentimiento del mensaje del espíritu de Elías. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. 10. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. ¿Por qué cito este pasaje? Porque muchos ignoran. Dice que en los postreros días vendrán burladores. ¿Quiénes son los burladores? Aquellos que se jactan, aquellos que creen que el juicio de Dios no los va a tocar, aquellos que niegan que el día del Señor vendrá, que Jesús regresará, que Jesús vendrá a esta tierra para apartar a los que son de Él. Dice, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Antiguas versiones dicen, según algunos lo tienen por juego, por fábula, por algo, por una... Eso no es cierto, eso es fantasía. Pero dice aquí que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es ¿qué? Paciente. ¿Para quién? Para con ustedes, para conmigo. ¿Qué está esperando Dios? Que procedamos al arrepentimiento. La paciencia de Dios es para salvación. Pero concluyo con Daniel 12:10. ¿Ya lo tienen? Dice el 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué dice? Comprenderán. Si usted lee todo el capítulo 2, está hablando de los tiempos del fin. Está hablando de los últimos días, de los últimos días. Y dice que una gran señal de los últimos días es que la ciencia aumentaría. Díganme, ¿la ciencia ha aumentado? Al grado de que cosas futuristas, cosas que yo veía de niño, hace 30, 40 años, que yo veía de niño, que para mí eran imposibles en algún momento poder ver, hacer una llamada y poder ver tú la cara de la persona con la que estás hablando. Esas eran cosas futuristas, cosas que ni siquiera en nuestra mente estaba que fuese a ser real. Lo veíamos como una ciencia ficción, pero hoy estamos viendo que esto nos alcanzó y nos rebasó. La ciencia ha aumentado tanto que hay cosas que nosotros, bueno, yo como persona que no tengo un conocimiento amplio de todo esto, ignoro. Y cuando me doy cuenta de esas cosas, digo, qué tremendo. ¿Cómo es posible que la humanidad haya evolucionado tanto en estos últimos 30 años y podamos ver cosas que antes no veíamos en cuanto a la ciencia y el conocimiento? Dice que el conocimiento aumentaría. Y esto es una señal. Estamos en ese tiempo.
Y cuando habla de muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, los malos entendidos comprenderán. Está hablando de aquellos que están viviendo el tiempo correcto. Está hablando de aquellos que no están ajenos a lo que se está viviendo hoy en día. Yo los invito con todo mi corazón. No hagan caso ni caigan en pánico de todo lo que se habla. Solo tomen una decisión firme y fuerte, y es tener en el corazón, cada uno de nosotros, una verdadera lealtad hacia Dios. Si alguien de ustedes duda o todavía está no está totalmente definido hacia dónde va su corazón, hágalo ya. Los tiempos son los últimos. Estamos a nada de que Jesús regrese por su iglesia. Cierren sus ojos. Amado Dios y Padre,